continuando con el caso Curuguatú, esta mañana salieron de la prisión por primera vez 4 campesinos, hombres, ellos y 3 mujeres, todas ellas labriegas también salieron por primera vez de prisión. Nuestro compañero Waldir Domínguez estuvo con ellos en ese momento, recabando testimonios, expresiones de estas personas. En el caso de los hombres, de los 4 hombres, ellos ya compurgaron la pena y, bueno, recobraron la libertad. Mientras las mujeres deberán cumplir su condena ya a través del arresto domiciliario. Escuchamos lo que decían esta mañana los 7 campesinos. Esa situación me pobre hueco, esa pobre mo sufrir, güey, me tem pedazo de huevo y potaja, hueco y güey pesa. Por justicia, doña Peme. Por la justicia, más fiscal, me han investigar, güey, la llama la oreja, la pesa, no uno güey, la prueba, la oreja, ahora vamos a que se fue a la cárcel, inocentemente, que vamos a pagar sin culpa, ajeno, la vamos a pagar y cuenta, y ya po. Sare como a pumita, hace años, a veces no se tú, a veces me dice, a veces me. Amai, como está, se me muy guapa, muy te. Yo no la justicia y ahora no me condena 6 policiales, ahora compañero oyuca como hoy me habla de cuatro ahora ahí. Cuanga ñeñe punuera ya guerra oyo recuerda ente obeta ya lucha ña po amba oyo quiere ente obeta porque pe llaman después justicia la ñende Paraguay pe agradecer ente obeta pe yo y cuanga la ña po año de pa yo ayuda pa ente obeta. Sí, ya vale muy los jugadores ahí libre. Capaz yo la gente voy a venir pero ya se echando de corazón y Juan a PJ Penderoga, por fin después de todo esto a acompañarte, imagino a tu compañero cuerda. no a la luchango no pa y pues oye pues no orero eso es. Claro ahí te ya porque hoy el compañero oye condena. De gusto y va porque orego y cuá lleva la compañero que es inocente ahí. Esa para la situación hoy cora Nos están corriendo hasta inclusive ni no y media en el lugar del hecho la UP momento pero la hecho y cuá lleva y grave ya y cuá entero lleva pero nada y gore el autor